esta clase vamos a hablar un poco de lo que se vence esta semana. Tienen en el módulo de Historia, Cultura y Sociedad la lectura de unas páginas del libro y tienen que responder a las preguntas de comprensión de la página 296. Esto, por supuesto, en el módulo de Historia, Cultura y Sociedad. Después pasamos al módulo 14 de gramática, que tiene que ver con los falsos cognados. Les recuerdo que los cognados son palabras que en dos idiomas significan lo mismo y se escriben de forma parecida también. Por ejemplo, televisión y television. No hay ninguna diferencia entre ambas, nadie se va a confundir con la palabra tanto en inglés o en español. Arquitecto, architect. Ambas palabras significan lo mismo, son muy parecidas al escribirse también. Esos se llaman cognados, palabras que en dos idiomas significan lo mismo y se escriben de manera similar. Sin embargo, hay palabras que parecieran que son lo mismo en dos idiomas y no lo son. El ejemplo típico es librería y library. Uno pensaría que significan lo mismo, pero no es así, ¿verdad? Librería, al traducirlo al español, sería bookstore, es decir, la librería es un lugar donde venden libros, the bookstore. Por otro lado, library no es el lugar donde venden libros, es el lugar donde sacamos libros prestados, es decir, es la biblioteca. Entonces, a esas palabras que parecen lo mismo en dos idiomas, pero no lo son, se le llama falsos cognados. ¿Okay? Otra que se me ocurre que es fácil de identificar es aplicación y application. Tenemos la costumbre, por vivir en la frontera, de pensar que application se traduce a aplicación, cuando no es así, ¿verdad? Application en español sería una forma o una solicitud, ¿no? Aplicación en español existe la palabra, pero la usamos de otra forma, ¿no? Por ejemplo, tiene que aplicarle, o sea, el verbo aplicar existe, aplicar una vacuna, va a aplicar o va a aplicarse, es decir, una persona que se va a concentrar en algo. Entonces, el verbo existe, aplicar, pero no significa lo mismo del inglés. Entonces, a esos que parecen lo mismo pero no lo son, se les llama falsos cognados. Bien, por último también tenemos la lectura del cuento La Intrusa, y bajo ese cuento o sobre ese cuento tienen que hacer la discusión de esta semana. Y ahora sí, por último, el módulo de escritura tiene que ver con una carta de opinión. Van a leer una carta, un artículo del periódico sobre un tema particular. Ustedes se van a formar una opinión si están en contra o a favor de lo que se está proponiendo en el artículo, y luego tienen que escribir una carta, ficticia pues, dirigida al director del diario, exponiendo su punto de vista, por qué sí, por qué no están de acuerdo con esa carta de opinión, con el artículo de opinión. Las instrucciones y los lineamientos que tienen que seguir están en el módulo de escritura de esta semana. Tal como lo hicieron con el ensayo descriptivo, en la carta de opinión no se entrega el viernes, sino que se entrega hasta el domingo, pero no van a poder corregirlo, por lo tanto, revísenlo una y otra vez antes de enviarlo, para que no tengan errores, porque ahí les quita muchos puntos las faltas de ortografía. Muy bien, eso es todo el mensaje de esta semana. Nos vemos, nos escribimos por acá cuando gusten.